una famosa canción de Palito Ortega, Yo tengo fe, y todo el mundo la cantaba. Aún el que no tenía fe seguro, pero con una sola palabra, se hizo una canción que llegó a ser y sigue estando vigente en nuestro tiempo, más allá de que han pasado los años. Y lo mismo es con la fe. La fe sigue estando vigente porque la necesitamos. Necesitamos tener fe. La fe es tan necesaria como el aire que respiramos. Ustedes escuchan ahora en estos tiempos de COVID y de pandemia la preocupación por la falta de oxígeno, ¿sí? O la necesidad de tener el oxígeno para las personas que tienen problemas de salud respiratorio. Bueno, la fe es el oxígeno de la persona. La fe es el oxígeno del cristiano. No podemos caminar sin fe. A ver, podemos hacerlo, pero va a ser más fácil que si caminamos sin fe, andemos a los tumbos permanentemente, que si lo hacemos con fe. Y en la Biblia, en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo... Me había puesto el micrófono, bueno. Capítulo 10, versículo 17. En el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, nos habla acerca de la fe. Dice, Romanos 10, 17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír, dice el texto, y el oír por la palabra de Dios. En otras palabras, la fe viene por oír la palabra del Señor. Si nosotros escuchamos, leemos, recibimos la palabra de Dios para nuestras vidas, nuestra medida de fe que tenemos irá creciendo. Y tenemos que tener fe. Tenemos que tener fe cuando vamos al médico de que las cosas nos van a salir bien. Tenemos que tener fe cuando vamos al supermercado, que con lo que tenemos en el bolsillo vamos a poder hacer las compras. Tenemos que tener fe que esta situación de pandemia en algún momento va a terminar. Es necesario tener fe. Ahora, ¿cómo alimentamos esa fe? Por eso es importante lo que oímos a lo largo de la semana. Si durante la semana nos reunimos con personas o estamos en un contexto donde todo lo que escuchamos es negativo, donde todo lo que escuchamos es tristeza, donde todo lo que escuchamos es depresión y desazón, nuestra vida va a estar nutrida de eso. Sabemos que la tristeza es parte de la vida, que la enfermedad es parte de la vida, que la depresión... Sabemos que esas cosas suceden y son, parte de esta vida. Pero la mayoría de las cosas son buenas, no son negativas. Ustedes escucharon esto del cohete chino, ¿no? Que hasta pensamos que podía llegar, como somos los argentinos, ¿no? Ya estábamos haciendo cálculos que el cohete iba a caer, no sé, cerca del obelisco, no sé, por decir algo. Ahora, cuando empezaron a hablar especialistas sobre el tema, dijeron, bueno, el 70% de nuestro planeta es agua, creo que así dijeron, y el 30% es tierra, o sea, las posibilidades son más grandes que caiga sobre el agua que caiga sobre la tierra. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que el 70 o el 80 o el 90% de nuestra vida son cosas buenas, no son cosas malas. Y eso debemos nutrirlo con la fe. Y la fe nos ayuda a caminar con una perspectiva positiva de lo que tenemos a nuestro alrededor. Y dice el texto que la fe viene por oír la palabra de Dios. En la Biblia cuenta la historia bíblica, y lo vemos a lo largo de distintos textos, que quienes escuchaban su palabra afirmaban su fe. Que quienes escuchaban su palabra afirmaban su fe. Dice la Biblia que cuando lo escuchaban, hay textos en la palabra que cuando lo escuchaban hablar a Jesús, dice que la gente se admiraba de su doctrina.
Qué lindo, la fe, la gente tenía necesidad. Y miren, la mayoría de las personas que en aquel entonces seguían a Jesús eran personas muy humildes, personas que no llegaban a fin de mes, personas que no tenían trabajo, personas que eran despreciadas por el resto de la sociedad. Y sin embargo, ellos hacían un tiempo para escuchar de la palabra de Dios porque sabía que eso bendecía sus vidas. Como lo hicieron hoy ustedes en esta mañana, ¿sí?, que salieron de sus casas para escuchar una palabra de Dios, porque sabemos que la palabra de Dios bendice nuestras vidas. La fe viene por oír la palabra de Dios y la fe viene por la palabra de Dios. Hablamos siempre de la fe puesta en Dios, en Jesucristo. La palabra de Dios que escuchás es para que tu fe crezca en vos. La palabra de Dios que yo escucho hace que esa palabra se haga carne en mi vida, sea una semilla en mi vida, como cuando sembramos algo, como la hermana Mirta, que tiene ahí su huerta, ¿cómo es? Agroecológica, ¿se dice? Agroecológica. Qué lindo, ¿no? ¿Qué fue lo primero que sembró? ¿Se acuerda? Acelga. Bueno, ¿y salió eso o no salió? Bueno, así es con la palabra del Señor. Cuando la palabra de Dios se siembra en nuestro corazón, sale y florece y germina y empiezan a cumplirse las promesas de Dios en nuestra vida, porque de eso se trata la Biblia, de las promesas también que el Señor tiene. La palabra de Dios tiene cientos de promesas. Miren, hay una, vamos a leer 2 o 3 nomás. Mateo 18:20, Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 20. Usted ya lo sabe este texto, pero vamos a recordar, va a decir, mirá, acá estaba. Mateo 18:20. Dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Qué bueno, y somos más de 2 o 3 aquí, pero qué bueno saber que si en tu casa 1 o 2, los que son, invocás el nombre del Señor a la hora de la comida, al acostarte, al levantarte, allí Dios está. O estas oraciones por WhatsApp que hacemos, ¿sí? Hay un grupito reducido, pero allí Dios está, porque dice la Biblia que donde hay 2 o 3, allí el Señor está. ¿Cuántos se animan a decir amén? Aunque sea por lástima, amén, no, amén, ¿sí? Dios está. Otro texto, mirá qué lindo, 2 de Crónicas 7:14, promesas de Dios, 2 de Crónicas, Antiguo Testamento, 7:14, 2 de Crónicas, 7:14. Dice la palabra de Dios. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré, dice, sus pecados y sanaré su tierra. En otras palabras, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, tenemos promesas de ser escuchados, de ser perdonados y de ser sanados. De ser escuchados, de ser perdonados y de ser sanados. Así que animarnos siempre que tengamos la oportunidad de leer la Biblia en la casa, ¿sí? Nosotros aconsejamos, recomendamos una vez al día, sentate mientras tomás un mate, un tecito, leer, y si no sabés leer, ahora vienen los audios gratis de la Biblia, vos podés escucharlos y escuchar un texto para tu vida. Bueno, la palabra de Dios nos anima cuando la leemos a saber que somos escuchados, perdonados y sanados. La fe debe basarse también en las promesas de Dios. Vamos a leer Hebreos 11:1 y ahí vemos cómo la Biblia define la fe. Hebreos 11:1 y vamos a ver cómo la Biblia define la fe. Hebreos 11:1, Nuevo Testamento.
Este mensaje también va a salir por YouTube, ¿sí? Por nuestro canal, así que les invitamos a que compartan el enlace del canal para que otros lo vean y lo reciban y sean bendecidos también. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, ¿se animan que lo leamos todos juntos? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así la Biblia define la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. A ver, yo estoy esperando tal cosa, no sé, pensá qué es lo que vos estás necesitando y qué es lo que vos ya le pediste a Dios dentro de eso que estás necesitando, ¿sí? Entonces, la certeza de lo que se espera, ya estás seguro, estás esperando que Dios te responda. Amén. Estás esperando que Dios te responda. Dice, y la convicción de lo que no se ve. Estoy seguro que eso que le pedí a Dios, que todavía no lo veo, está llegando. Está llegando salud para tu cuerpo, paz para tu hogar, no sé, bienes para tu casa, lo que estás necesitando, que sabés que no es un lujo, es algo que no estaría mal tampoco pidas un lujo, ¿sí? Pero vos sabés que necesito esto para mi casa, para que las cosas funcionen mejor. No sé, necesito ampliar la casa, necesito restablecer la relación con mis hijos, lo que sea. Lo pedimos en fe, se lo pedimos a Dios. Tenemos la certeza de que aquello que hemos pedido lo estamos esperando y la convicción de lo que no se ve. No se ve, pero sabemos que viene en camino. ¿Amén? ¿Sí? Ahora, alguien podrá decir, yo no tengo fe. Romanos 12:3, les animo a leer Romanos 12:3 en el Nuevo Testamento. Romanos 12:3 en el Nuevo Testamento. Dice la palabra de Dios: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Cada uno de nosotros tenemos una medida de fe. Cada uno de nosotros tenemos una medida de fe. Dependerá de nosotros que esa medida de fe crezca. ¿Y cómo va a crecer? A través de la palabra de Dios. La fe viene por el oír, ¿sí? A través de mi búsqueda por conocer de Dios, por conocer de la palabra del Señor, sus bendiciones y sus promesas para nosotros. Y quiero terminar leyendo una historia muy linda que está en la Biblia y muy impactante, muy emocionante, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 2, versículo 1. Siempre les animo a que puedan traer aquellos que quieran un papel y un lápiz para anotar, o de última después poder ver el video y ver la palabra allí también. Marcos, capítulo 2, Evangelio de San Marcos, capítulo 2, versículo 1. Dice la palabra de Dios: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayéndole un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, ¿qué hicieron? Descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales meditaban, cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo
Luego Jesús, en su espíritu, lo que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Que es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico: a vos te digo, levántate, toma tu lecho y andate a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y, tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron, glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Vemos aquí la historia de alguien que pudo cambiar su realidad por medio del accionar y de la fe de 4 amigos. Ya conocemos el texto, ya lo leímos. Una casa estaba llena de gente, los amigos tuvieron la necesidad de llevar a su 5.º amigo. 4 podían caminar o 4 estaban con movilidad y uno no estaba. Descubrieron el techo, hicieron algo impensado en aquel entonces, ¿no? Y para hoy también impensado. Introdujeron a su amigo y allí Jesús obró el milagro espiritual, perdonándole los pecados, y físico, sanándolo también. Ahora, yo quiero remarcar esto, que la realidad de esta persona cambió por el accionar y por la fe de los 4 amigos. ¿Sabés cuántas realidades pueden cambiar a nuestro alrededor cuando nosotros tenemos la voluntad de hacer lo que Dios nos dice en su palabra y de creer lo que Dios nos dice en su palabra? En primer lugar, para nosotros y para nuestra familia también, pero también para nuestros amigos, nuestros contactos. ¿Cuántas realidades pueden ser cambiadas? ¿Cuántas realidades cambió esta pandemia desde que comenzó? Pero ¿cuántas realidades desde el lado positivo podemos cambiar? O Dios puede cambiar si tenemos una actitud de ir hacia adelante, de no amilanarnos, de no achicarnos, ¿sí? De ser respetuosos, pero de confiar en las palabras del Señor. Y yo pensaba, ¿no? Solo a modo de resumen y para terminar, que este hombre estaba paralítico. Y hoy también, con esto de la pandemia, hay muchos sueños que se han quedado paralíticos, ¿sí? Que se han quedado estancados, negocios por abrir, compras por realizar, viajes por concretar, y podríamos citar otras cosas. Matrimonios que se han quedado paralíticos en esta pandemia, que se han quedado sin caminar. Estamos escuchando ya desde el año pasado que el vivir los matrimonios, especialmente en las ciudades más grandes, todo el día juntos sin salir, eso los ha perjudicado. La verdad es que es algo increíble, ¿no? Cuando uno no entiende que esto pueda ser así. Bueno, y así podríamos citar un montón de ejemplos, ¿no? Hoy también corazones emocionalmente inmovilizados. Pero así como Jesús vio la fe de estos intrépidos amigos, hoy Dios ve tu fe y ve la mía para que nuestra realidad mejore y nuestra realidad cambie. Y hay un texto, no lo busquen, pero solamente se lo cito, Lucas 1:37, que dice que no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. No, pero pastor, yo quería, no sé, qué sé yo. Puedo poner cualquier ejemplo de situaciones que ustedes o yo podemos estar viviendo. Y no voy a llegar. No hay nada imposible para Dios. Lucas 1:37. Es tan fácil aprenderlo de memoria ese texto. Cuando alguien... Amén, amén. Cuando alguien te diga que no podés, bueno, vos escuchalo, no te enojes, pero por dentro decís, no hay nada imposible para Dios. Cuando alguien te diga, pero tu familia se viene a pique, no, yo creo que no, porque no hay nada imposible para Dios. Pero tu salud, no sé, está bien, yo creo al médico, lo respeto, pero creo lo que dice Dios, que no hay nada imposible para Dios. Amén. Oramos al Señor por este tiempo, necesitamos de su fe, de su fortaleza, necesitamos acrecentar nuestra fe en este tiempo tan especial que nos toca vivir. Padre,
en el nombre de Jesús. Si vos necesitas que tu fe crezca, yo te invito a que tires ahí tu mano hacia adelante, ¿sí? Que pongas tu mano hacia adelante. Señor, aquí estoy. Aumentanos la fe, el poder de la fe, oh, en Jesucristo, porque allí es donde debe estar basada nuestra fe. Y esa fe es producto del oír de la palabra de Dios, del buscar de la palabra de Dios, del alimentarme de la palabra de Dios. Oh, Señor, eso no significa que tengo que dejar de hacer las otras cosas. No, yo debo hacer las otras cosas, pero también debo hacer esto, alimentar mi fe. Bendícenos, bendice la iglesia, bendice a las personas que hoy están aquí. Cada una de ellas seguramente necesitará un milagro, Señor, un milagro, una respuesta de Dios a su necesidad, a su petición, a su preocupación. Y en el nombre de Jesús, tu palabra ha sido abierta en esta mañana y nos afirmamos en las miles de promesas, en las cientos de promesas que tenemos en ella. Promesas para la familia, promesas para la salud, promesas para la economía, promesas para las relaciones personales, promesas, Señor, en el nombre de Jesús. Nos vamos en esta mañana fortalecidos de este servicio, fortalecidos por tu palabra, y declaramos en fe que tendremos una semana bendecida, donde se abrirán caminos que antes estaban cerrados, donde, Señor, se abrirán puertas que antes golpeábamos y nadie las abría. Lo declaramos en el nombre del Señor, donde proveerás y aparecerán recursos que antes eran inalcanzables para nosotros. Oh, Señor, ¿por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y nos basamos en eso, que podamos ser una iglesia y una congregación que crezca en fe, confiando en tus promesas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.